rebeliones de resistencia, por ejemplo, en 1777, Fernando de Aquilema, un campesino en Chimborazo, él levanta, incluso organiza como una rebelión, un ejército para liberar. O sea, ya ahí hubo una concepción de un proyecto político. O sea, todas estas opresiones o dominación o empobrecimiento, o sea, es actos políticos. Otro de los hechos importantísimos en el Ecuador es por ahí por 1920, sobre todo aquí en Cayambe, empiezan a formar los primeros sindicatos de trabajadores campesinos agrícolas. Sobre todo uno de los primeros sindicatos que formaron aquí en Cayambe, en la hacienda de Changalá, que ya no existe, es por acá por Juan Montalvo, la hacienda de Changalá. Y ahí forma, liderado por Jesús Gualavicí. Y ahí esos sindicatos, ¿qué es lo que, o esos trabajadores de las haciendas, qué es lo que querían? ¿Por qué hacían esas rebeliones o por qué ese sindicato? Era igualmente por tierra, justicia, educación y dignidad. En 1944 funda la FAI. O sea, de ahí, después de eso, de 1920, pasaron un montón de cosas. Gobiernos y también los sindicatos agrícolas pasaron por una serie de acciones, actividades, estrategias que trabajaron. Ya cansados, para no estar dispersos, entonces esa experiencia de Cayambe igualmente difundió en el país. Empezó a expandirse a Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, incluso, bueno, hasta a la costa, trabajadores del litoral. Y Mamá Dolores empezó también a relacionarse igual con los trabajadores campesinos de Colombia. Entonces, de esa manera es lo que se difunde también. Y por eso funda la Federación Ecuatoriana de Indios. Luego, en 1972, Ecuarunare funda para exigir la segunda reforma agraria, para la liberación y aplicación de una reforma agraria, es lo que funda la Ecuarunare, ¿no? Luego, ya en 1986, funda la CONAIE. ¿Para qué funda la CONAIE? Igual otra vez dice, tierra y territorios. Allá no habla solo de tierra, sino habla de territorios ya. ¿Por qué ya solo tierra? Porque en ese entonces, sobre todo en Amazonía, había igual pueblos nativos, lo que conocíamos cuando yo era pequeñito, nuestros padres conversaban de aucas, de jíbaros, ¿no? Auca es como, ¿qué sería? Pues como un salvaje, ¿no? Entonces gente que vivía salvajemente en selva, eran aucas, como demonios, por eso quiere ser auca. Entonces, así es que, pero esta gente ya empezó a tener problemas con la explotación de petróleo, empezó a destruir territorios, el ecosistema, la casa de ellos. Entonces, por eso ellos hablan ya de territorio, ya no solo de tierra. ¿Por qué? Porque también estaba afectando el subsuelo. Entonces, hablar de tierra se concibe que solamente es la parte agrícola cultivable, pero ya territorio ya se entiende es subsuelo, lo que está debajo, recursos que está debajo y también en el aire. Entonces, por eso hablan de territorio, tierra, territorio, cultura y libertad. Esos son los 4 ejes principales con los que funda la CONAIE. Luego ya la CONAIE, después de un montón de acciones que venía haciendo, entonces ya en 1990 organiza el levantamiento indígena. El levantamiento aparece ya la demanda del proyecto de Estado plurinacional, tierra, territorios, autonomía, identidad y cultura.
Esos son los ejes principales de la razón de levantamiento indígena. Entonces, por eso dijeron, para diferenciar, hagamos el levantamiento indígena. Entonces, por eso, en el año 90, con lo que ya estoy diciendo, con todos estos ejes de demanda, es lo que hace el levantamiento indígena. Luego ya, por ahí por 1996, ya no conforme, también reclamaban derechos políticos. Ya no solamente tierra, territorio, libertad, autonomía, sino también ya los pueblos indígenas, después de tantos años de lucha y tanta experiencia, dijeron, ¿por qué no nosotros también sernos también autoridades? Y empiezan a reclamar derechos políticos, compañeros. Entonces, por eso crea el Pachacuti, ese es otro tema largo que puedo seguir conversando. Entonces crea, para participación política, crean el instrumento político, el Pachacuti. Y ahí, en esa participación, una de las demandas políticas grandes es derechos y Estado plurinacional. Es lo que demanda ya el Pachacuti y la CONAIE en ese entonces, ¿no? Luego, en 1998 pasó muchas cosas. En ese entonces me acuerdo que aprobó el convenio 169 de la OIT, derechos de los pueblos indígenas. También acuerdo que también se hizo la reforma constitucional. Nuestras formas de organizaciones políticas empiezan a discutir y a hablar. Y ahí plantean la reconstitución de pueblos y nacionalidades, dando una dimensión socioorganizativa y político. Hablaban de gobierno propio, de dimensión económica. Hablaban de, igualmente, el territorio tenemos que administrar nosotros. Los recursos naturales tenemos que administrar nosotros. Igual también hablaron la dimensión de educación. Decía, ¿por qué no podemos tener nuestra propia educación, nuestro propio sistema de conocimientos? Hay que escribir, hay que sistematizar, hay que organizar, decían los compañeros. En 1957 se da la Revolución Cubana. Entonces, y allí empiezan a organizar conferencias de los curas, de los obispos, en algunos países del mundo, sobre todo en América Latina. Por eso, el Papa en Roma, en 1968, un poquito antes, mismo empiezan a preocuparse, porque antes eran la iglesia era aliado, o era parte incluso de ese poder de dominio, compañeros. No sé si han escuchado de Paulo Freire, que es un brasileño, es un cura muy entregado. Él creó su propia pedagogía de los pobres, por pedagogía de los oprimidos. Entonces, esa pedagogía es lo que el Monseñor Leonidas Cruaño también trae y aplica aquí a favor de los campesinos indígenas que sufrían en ese entonces en Chimborazo. En 1970 también aparece el movimiento de Juventud Agraria Católicos, MECAR, ¿no? Estos tenían una idea de corte de izquierda cristiana, que era un conjunto de sacerdotes comprometidos con la población campesina indígena. También Monseñor Leonidas Cruaño, nos ha escuchado, creó esta escuela de radiofónicas populares en Riobamba. La escuela de radiofónicas populares lo que hacía un programa de alfabetización a los indígenas. Ya en 1972, después de todos estos trabajos, acontecimientos que ha dado, los católicos laicos reúnen en Tepeyac, antigua hacienda de la diócesis de Riobamba, donde constituyó el Ecuador.
Ecuador quiere ser Ecuador con la Paritarí, en quichua. Y en castellano es despertar de las personas del Ecuador. La activación de luchas ideológicas sociales de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial en América Latina en las décadas de 50 y 60. Luego en 1957-60, ahí está, dice. El Papa del Vaticano Romano en el segundo concilio ecuménico llama a la reflexión a obispos del mundo para perdonar los horrores cometidos por la Iglesia Católica en el mundo. Esa reflexión a obispos del mundo para perdonar los horrores cometidos por la Iglesia Católica en el mundo. En concilio tercero, ahí cambia y llama al trabajo concreto, conciliador, de cooperación para contribuir a los fieles de Santa Iglesia Romana Católica para seguir el camino de Jesús, del verdadero Jesús, ser adorador y muestra de verdadera catolicidad con cambios en conducta las relaciones religiosas y sociales, pontificadas por el Señor Jesús, consiguiendo la gracia a servir a la Santa Iglesia a favor de los pobres. En 1966, el CELAM, es decir, la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín, solicita oficialmente al Papa la convocatoria nacional de Medellín, Colombia, para hacer la transformación en América Latina a los dos del concilio, es decir, para cumplir del concilio 1 y 2, dos de tres, lo que hicieron en Roma. Entonces, para eso, en América Latina, igualmente, la conferencia episcopal latinoamericana llama para ya trazar estrategias, líneas de trabajo en cada uno de los países. ¿No? Entonces, ya en 1968, la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Medellín, entonces decide transformar la práctica pastoral en América Latina a la luz del Concilio II y deciden que la Iglesia Católica sea para servir a los humildes y los pobres. Eso es lo que toma decisión la Biblia acerca a rajatabla, ¿no? Entonces, ellos en cambio hacen, profesan o que se hacen la fe cristiana, pero tampoco tienen prohibiciones. Sí, no tienen prohibiciones. Los curas y todo lo demás pueden casarse, pueden ser todo. Toda esa corriente aquí también hay esa corriente. Y esa corriente incluso forma el signo, es decir, de los predicadores y curas indígenas hacen también misa igualito que los curas de la iglesia formal. ¿Qué más? ¿Qué más lo que hacen? Entonces, con eso es lo que en cambio la teología, el obispado de Riobamba, encabezado por Monseñor de nuestro año, organiza curas progresistas para cumplir la misión de servicio a los indios y campesinos empobrecidos, compañeros. Ya, entonces hay ya la plataforma para la creación del Ecuador. Bien, entonces ya en 1972 organiza la primera asamblea en Tepiyac, provincia de Chimborazo, donde reunieron delegados de Cañar, Chimborazo, Uragua, Cotopaxi, Pichincha e Imbabura, donde trataron la situación de los indígenas en provincias, maltrato, la discriminación, el abuso de todo orden, la explotación del trabajo en las islas, el desprecio de costumbres y valores culturales, la marginación y el olvido de los poderes centrales, en este caso el Estado y el gobierno, los locales, en atender las necesidades básicas, falta de obras de infraestructura, abuso de tenientes políticos, la ingenuidad de los indígenas son aprovechados por los párrocos, es decir, algunos curas también, parroquia también, explotaban a la gente hasta ese entonces todavía. Entonces todo eso trata en esta primera asamblea.
Luego, también tratan sobre la penetración de sectas religiosas, como por ejemplo el Cuerpo de Paz, la Misión Andina. Entonces dice legalización. También hay, dice, en cada provincia crear guaguas richarimes. En cada provincia crear guaguas richarimes. Luego, también ahí deciden legalizar esa organización ya llamada Guaguanario. Dice, cuidar la filtración de protestantes y promover culturas y costumbres propias de pueblos indígenas. Sobre todo hablan de la lengua quichua. La reforma agraria. En 1970 descubre el petróleo en la Amazonía. Como descubrió Amazonía y también con la reforma agraria, hay otro problema que empieza a surgir. Con la reforma agraria, ¿qué es lo que decía? Donde estaban territorios como ahora, exactamente como ahora está pasando. Pues ahí surge el problema de enfrentamiento con los pueblos indígenas. También viven, una vez que encuentran el petróleo, empieza a chorrear la plata prácticamente. Y ahí, entre ellos también se pelean. Los ricos, los administradores de Estados Unidos empiezan a pelear sobre el problema de quién administra las ganancias y a quién serviría las regalías de lo que explotan el petróleo. Son cambios significativos en relación de producción, desarrollan la industria, modernizó en gran parte el campo. Modernizó, pero a costilla de explotación de la gente. En 1972 ya viene el periodo de dictadura de Guillermo Lazo, produce un golpe militar y se forma un triunvirato. Había un conflicto social, debates, discusión interna, los movimientos sociales. Los sindicalistas por un lado, los obreristas por otro lado, los campesinos por otro lado, los indígenas también. La segunda ley de reforma agraria, con apoyo de los campesinos para, es decir, ahí también otra vez los terratenientes, las fuerzas armadas, un poco como que le engañan a los indígenas y campesinos. ¿Qué es lo que le dice? Dice, hagamos la expropiación de tierras agrícolas precarias, es decir, el Estado que expropie y luego que entregue esas haciendas a los campesinos indígenas. Convirtió las haciendas modernizadas como empresas agrícolas. Ahí ya empieza el capitalismo puro. Ya el capital financiero empieza. Ya las tierras, las haciendas ya no empiezan por ser la agricultura, sino empiezan a trabajar el capital financiero dentro en negocios. Campesinos organizados de Guaguanario, en Venó, en Feí. Continúa la lucha por la tierra, aplicación de verdadera reforma agraria, entrega de tierras de las haciendas al Estado, al campesino. Al Estado que entregue, para que el Estado luego entregue a los campesinos. Así era la lógica. Pero el 80% de las tierras estuvo sin cultivar en ese entonces. Por eso quería que esas tierras se reviertan al Estado, luego para que se entreguen a los campesinos, porque es la realidad de ese entonces. ¿Qué pasa luego ya en 1973, 1974? Fortalecieron los guaguaricharíes, invitaban a las comunas a organizar para la liberación, participaban en las marchas los primeros de mayo, y los primeros de mayo salíamos nosotros. Yo me acuerdo instinto ya de cooperativas. En vez de mi papá, yo me sabía ir los primeros de mayo a la marcha a Quito, a gritar, apoyando a los obreros sindicatos. Nosotros simplemente se han creado sindicatos, pero alguna cosa, nuestra plataforma, nuestras necesidades, no recogían los sindicatos.
por eso el ecuatoriano no nace como campesino, sino nace con corte étnico y muy celoso. Los curas mantuvieron así, como los clasistas tenían muchos problemas por eso. No quería que junte con los clasistas, sino campesinos indígenas de corte indígena, porque los indígenas querían que rechar, que levante, que despierte. Por eso recharismo, que reivindique su identidad, su orgullo. Eso quiso el señor Luis Escobar. La iglesia y la formación del ecuatoriano. El ecuatoriano surgió de la iniciativa de sectores de la iglesia católica, de párrocos comprometidos con los indígenas. Promovieron la organización de carácter indígena, y no campesino. O sea, el ecuatoriano nace es como una organización de corte o de carácter indígena, étnico. Interesante, que sea alternativa de la fe, es decir, o sea, no quería juntar con la fe, que sea diferente que la fe. ¿Por qué no querían? Porque la fe estuvo controlada por partido comunista, y los comunistas eran clasistas, sindicalistas, obreristas, proletariado. Por eso no quería que junte con la fe, eran bien celosos. ¿No? Querían que tenga propios lineamientos, o mejor dicho, tenían propios lineamientos político y ideológico del ecuatoriano. Generó el debate ético-cultural o de clase internamente. Porque también había, por ejemplo, yo me acuerdo de, ya está viejito, otra vez invité, Corito, Mario Mucho. Él es más campesino, y aquí en Pichincha creó Pichincha, Charismo, juntos con otro cura que ya murió, unos 2 curas más murieron, pero el Mario todavía está viviendo, está viejito, pero era cura, pero después dejó de ser cura. Entonces, él era más campesinista. Por eso aquí en Pichincha éramos campesinos, ¿no? Y Pichincha, por eso, Pichincha, Guanacanapa, Charimui había aquí. Y gracias, esta casita pertenece a Pichincha, Guanacanapa, Charimui, legalmente. Los sectores de la iglesia organizaron convenciones de presbíteros. Ellos analizaban los lineamientos del Concilio Vaticano y de la Conferencia Episcopal de Medellín, unieron las ideas. Es decir, ¿por qué se apegaban al Concilio Vaticano? Porque el Concilio Vaticano era trabajar por los oprimidos, por los esclavizados en los tiempos de Polonia. ¿Y quiénes eran colonizados? Éramos nosotros, los pueblos indígenas. Islam era la iglesia sociedad en América Latina, así como de Ecuador, ligado a sectores más progresistas de la iglesia en los años 70. ¿Sí? ¿Qué más? Ellos daban la orientación étnica, estuvo ligado a la visión clerical y mantener al movimiento, al ecuatoriano, al margen de la acción sindical clasista o proyecto indigenista. No quería que estuviesen juntados o absorbidos por los clasistas. Porque eso tiene un profundo contenido político. Con ese contenido político nosotros luchamos que sea el Estado ecuatoriano un Estado plurinacional. Por eso nos quieren, compañeros. Y el campesino, en cambio, tranquilamente con ese concepto puede absorber y meterle en clase, con eso anulado la existencia de pueblos indígenas. Eso quieren. Pensaba que el campesino, el quichua era campesino y pensaba que todos hablaban la misma lengua quichua. Y resulta que no es así. En realidad concreta en este momento en el Ecuador existen más de 15 lenguas
indígenas diferente. La lucha por la tierra y la identidad, caso del Ecuador. El trabajo de base de los asesores eclesiales fue determinante en la gestación de la Ecuador como orientación ideológica y política propia. El control y asesoramiento de la Iglesia en muchas organizaciones, por ejemplo, en Cañar, Loja, Tumburao, Pichincha, Chimborazo, capacitaron con reflexiones bíblicas, articulando preceptos cristianos, es decir, sobre todo la paz, la dignidad, la honradez, para combatir la corrupción. La unidad y la organización es como roca, así decían ellos en sus reflexiones. Llamaban a la unidad, decían, únanse, unámonos. Y decían que la unidad y la organización es como roca. Cuando estamos unidos es fuerte, duro, como roca, difícil de romper. ¿Qué más decían? Elaboraron como mandamiento 4 principios. Primero, salir a buscar comunidad, es decir, a estos sacerdotes, a ellos lo orientaban, decían, salir a buscar comunidad, descubrir los problemas de hermanos indígenas. Esa misión así es. ¿Qué más? Segundo, los ladrillos somos nosotros mismos. La casa se hace con muchos ladrillos, por lo tanto, nuestra casa es el ecuadonario. Tiene que ser con todos los indígenas. Tercero, decía, el cemento en nuestra casa son los hombres. Estemos unidos por el deseo y conquista de justicia, el amor, la vida y paz. Lo que decían ahí, los planos para seguir la construcción, es decir, el Cristo es el arquitecto trazador del plano de la casa del Ecuador. Con toda razón, mis compañeros. La tierra es vida, mis compañeros. Es la madre. Mama alta, hasta mamita, dicen dicho. ¿Qué más? En lucha por tierra muere Cristóbal Pajuno en Tumburao, es cuando ya había el Ecuador. Lázaro Puno en Chimborazo. Al Ecuador mantuvieron un carácter étnico, cultural, pese al intento de en el proceso de organización, de la creación y la existencia del Ecuador, ha habido un montón de conflictos internos, problemas internos. O sea, no solo en comuna, no solo ahora lo que está dando en los pueblos, en un nivel nacional, no es, sino siempre ha habido contradicciones, ha habido problemas, conflictos internos también. Vean, en 1975, en el segundo congreso del Ecuador en Ambato, donde generaron discusiones por la participación de asesores, es decir, había más estos párrocos doctores que antes que dirigentes de comunidades. Entonces muchos no estaban de acuerdo y armaron un conflicto, problema internamente. En 1976 hubo un cambio, un relevo en la cúpula militar desde entonces del triunvirato. Entonces, cuando hay eso, hace un llamado al diálogo político amplio para poder gobernar este nuevo triunvirato militar. Ahí, en 1977, organizan el tercer Congreso Nacional en la comuna de Chimborazo, Tumburao, donde trataron la situación de desmovilización por infiltración de varias agrupaciones como MNCL, Grupo de ECAMOS, Educación Campesina, Movilización Social, que trataron de introducirse, partidos en el caso marxista-leninista, Modelene, Movimiento de Liberación Indígena Ecuatoriano, paralelo al Ecuador, querían tomarse el control del Ecuador, buscar cambio radical a favor de los marginados, oprimidos, explotados. Es decir, el Ecuador tiene que ser antiimperialista,
¿Qué pasa allá cuando entra la era democrática en los años 80, el informal? Primero, los partidos políticos están debilitados y movimientos obreros, campesinos, populares también están debilitados por represión dictatorial, ¿no? Y viene la era democrática, también la consulta popular como ahora. Hicieron una consulta entre la nueva constitución y la vieja constitución. En 1977 hizo la consulta y gana la nueva constitución. Pero antes, ¿acaso que ahora, como ahora, la constitución hace, decimos, tenemos que nosotros participar, asamblea constituyente? Nada, es entonces los ilustrados, los doctores, los abogados redactaban la constitución. Una vez redactada la constitución, ponía la consulta. Es decir, en 1977 puso la consulta al pueblo. Y nosotros más o menos revisando, parece que está medio bueno, le dijimos, o mejor dicho, el Ecuador dijo, por la nueva constitución hay que votar. Y ganó la nueva constitución para que entre al proceso democrático, ya no continuar bajo la dirección y gobierno de las Fuerzas Armadas dictatoriales. Entonces, los partidos políticos ya no vienen las elecciones, entramos a la era democrática. ¿Qué pasa en eso? Hicieron estos partidos, hicieron campañas millonarias los partidos burgueses. Muchos compañeros y campesinos y compañeros de Guatemala incluso dejaron llevar por discursos de cambio. Decían, vamos a hacer cambio. Decían, vamos a hacer transformación de justicia social. Sanciona a los traidores, robadores, atracadores del dinero del pueblo. Así dejaron engañar a las ofertas del binomio Rodós-Hurtado. Entonces, ¿qué pasó? En 1980, cuando ya era republicana, como es democrática, ha elegido estos diputados que le han quitado un derechista, Rafael Márquez Moreno, presenta un proyecto de ley con excusas, ¿no? Trabaja, en la parcería dice que es trabajar para servir al pueblo. Con ese concepto, él presenta un proyecto de ley sin explotar al campesino, así le pone. Dice, con esa ley, lo que quiere hacer es pretendía negar el derecho a la tierra, a pretexto de que el campesino es partidario, evitar que se organice para reclamar el derecho a la tierra, eliminar la reforma agraria, evitar enfrentamiento entre campesinos a parceros y los que no tienen tierras. Justificando que el aparcero, con aparcero se resolvía las cosas y no necesitaba hacer reforma agraria ni entregar tierras. Desorganiza una mesa de redonda y ahí en esa mesa redonda, sobre todo la compañera Blanca Chancoso, entonces como secretaria general, participa en esa mesa redonda a propósito de ese tema. Entonces hay que decir la compañera Blanca Chancoso, dice, los campesinos organizados no renunciaremos a nuestro derecho a la tierra y no vamos a renunciar jamás. Somos dueños de estas tierras y no estamos pidiendo a nadie, simplemente estamos recuperando lo nuestro. Eso había dicho la compañera Blanca. Es tiempo ya dirigente del coronel, secretaria general del coronel. Con esta pretendida ley que se crea confusión entre el trabajo comunitario, donde todos trabajan en beneficio de todos, ¿no? Y la parcería, es decir, el trabajo comunitario hace comparación como que fuera un trabajo comunitario y la parcería. Y no es así. La parcería es simplemente trabajar para una persona, no haciendo partidario, haciendo partir. En cambio, el trabajo comunitario es el cambio para todos, no es solo para una persona. En este caso, con la parcería,
quien beneficiaba era el dueño de la hacienda. Entonces, con esta ley quería legalizar la explotación mediante la aparcería, para no hacer la reforma agraria, para no entregar la tierra, compañeros. ¿Quién pretendían hacer? Sigues teniendo ellos, ¿no? Claro. Ahí la famosa deuda externa. En el periodo de gobierno de León Pérez Cordero, terrible, impulsó capital extranjero para obtener el dinero más rápido a favor de los sectores de oligarquía identificados con el gobierno. Aquí la deuda crece, pero el pueblo jamás ha beneficiado. Implementó política de represión a las organizaciones con el apoyo del FMI, imponiendo condiciones dominantes en contra de marginados pobres. ¿Qué hizo? O sea, el Fondo Monetario, como siempre, con su carta de intención, es lo que recomienda es sobre los precios de los artículos de primera necesidad, sobre los precios de gasolina, sobre pasajes, sobre precios de medicina, sobre arriendos y precios de vivienda y congelamiento de salarios de trabajadores. Ese es el receta del Fondo Monetario Internacional para hacer endeudar. Y ese dinero de deuda, ¿acaso que viene para nosotros, para proyectos de desarrollo de la gente? Sino van a estas grandes empresas, ahora, últimamente, antes a las haciendas, ahora a los grandes agroexportadores, empresas exportadores e importadores. Entonces, para ellos son los que van llevando. La deuda externa, en tiempo de Luis Cordero, la deuda externa se incrementó de 1.335.000, es lo que el tiempo de gobierno de Hurtado, o sea, socretizó, es lo que los empresarios habían estado endeudados, lo que absorbe para pagar el Estado. Y en tiempo de eso sube a 6.500 millones de dólares a causa de dependencia estructural financiera. Tecnología productiva, desigual distribución de la riqueza, entrega de recursos naturales a compañías privadas. Es decir, la misma política que hizo el Estado continuó haciendo el gobierno de León Pérez Cordero. Y ahí el ecuatoriano tuvo que estar siempre al frente, movilizando, rechazando, luchando. Utilizan es creando organizaciones paralelas. En esa época, insistentes intentos por crear organizaciones paralelas para debilitar la estructura organizativa territorial. ¿Cómo hacían? Hacían conflictos de financiamiento a grupos oportunistas de organizaciones fantasmas autodeterminados de Ecuador. Reconocido jurídicamente por el gobierno, eran grupos de funcionarios públicos. Sí, eran como agentes. Así, sobre este hecho, el ecuatoriano eso es una campaña de denuncia a nivel nacional e internacional. La pretensión del gobierno desde entonces para dividir a las comunidades y acabar al ecuatoriano. Hablaban a nombre de indios, al ecuatoriano, querían captar a las instituciones como por ejemplo esto de centro de investigación que vayan bien, y crearon la Secretaría de Asuntos Indígenas. Entonces, ¿qué pretendían hacer? A los dirigentes, como hasta ahora también, cooptan. Cooptando, entonces hacia esa persona, ese líder, y hace favor del gobierno. Entonces, los indígenas querían que colaboren y no cayeron si no hubiese ido a manos de partidos. Es decir, que no hicieron caso, sino habrán estado en ese tiempo, o sea, querían también meterse este Partido Socialista y PAN. En el ecuatoriano, o sea, es decir que incluso de amanas a broncas, estos partidos quieren estar en las organizaciones. Eclosión de la cuestión étnica, aquí genera unos debates internos.
y yo también en parte de esos divido en sus debates. Dice, la cuestión étnica fue una de las constantes cada vez más beligerante en la época republicana. Durante todo el tiempo, primero, cuando formó la República y Estado ecuatoriano, excluidos, no tomados en cuenta. Después, en los años 80, la cuestión adquiere nuevas dimensiones, es decir, que ya va tomando otra connotación. Por un lado, en el plano organizativo y político, al interior del movimiento indígena, campesino, indígena, y por otro lado, la problemática étnica en el ámbito nacional, desde el plano social. Desde el internamente discutíamos, peleamos. Uno decía, no, nosotros tenemos que hacer lucha de clases, somos pobres, somos explotados, somos no sé cuánto. Es importante que el indígena guarde en sus entrañas la diferencia de niveles de organización nacional, regional, local. Dice que el coronario dijo, es fundamental que al interior que guarde que somos indígenas, compañeros. Cada vez esta cuestión se fue fraguando las demandas étnicas en diversas regiones. En fin, se logra colocar la cuestión étnica en el ámbito amplio de la sociedad con el levantamiento de 1990. En el año 1990, todo el mundo no creyeron que vamos a levantar, vamos a paralizar el país. Hasta entonces todos no nos creen, o sea, siempre como consideraban que somos inferiores, no pensantes, incapaces. Así creían la sociedad ecuatoriana. Entonces, cuando nosotros paralizamos el país, o sea, se asustan. ¿Qué es pues de eso? En este país pensábamos que los medios de comunicación incluso decían abiertamente, decían, ¿qué es eso? En este país pensamos que ya habían exterminado a los indios. ¿Y de dónde se aparecieron estos indios? Sí, así dijeron. ¿De dónde se aparecieron? Cuando paralizamos el país. Y ahí se visibiliza la existencia y la presencia indígena en Ecuador. A partir de ahí, nosotros hemos transformado en actores y sujetos políticos en este país, compañeros. Por eso es importante. ¿Cuánto es importante la organización? Mantener organizados y mucho más de fortalecer nuestros sistemas de organizaciones que ahorita tenemos. Comunas, pueblos, Ecuador, CONAI, todo eso tenemos en el momento. Luego con el paso del tiempo se caracterizó de lo campesino como lo indígena. En medio de divergencia y disyuntiva social, la política y la cuestión étnica, tanto al interior de la organización indígena, tanto en el ámbito nacional, se ha concretizado con la identidad clase o sector social pobre sin tierra. Por eso lo dicen, pues, cuando estamos movilizados, ¿y estos qué queremos? Todo ya quieren, no quieren. Más allá de todo eso, lo que nosotros estamos reclamando es que somos primero sujetos colectivos y somos actores políticos, actores y sujetos económicos, sociales, culturales. Eso es lo que no quieren reconocer la sociedad ecuatoriana y el Estado. Paulatinamente, el movimiento indígena con constantes desencuentros por sus propias reivindicaciones se consolida, diferenciando como sociedad clásica obrera a potenciar sus propias demandas de carácter cultural étnico. Y ahí, justamente, el proyecto político, tanto hablamos en que el Estado plurinacional, el Estado plurinacional, ese es el punto principal, neurálgico, con el Estado, con la sociedad ecuatoriana y pueblos indígenas, compañeros. A finales del 98, recién adquiere su personalidad jurídica como Ecuador. En 1989, recién adquiere la personalidad jurídica. Imagínense, desde que fundó, desde el año 72 hasta ahí, sin que reconozca el Estado, sin personalidad jurídica, pero ha protagonizado luchas importantes en el Ecuador, el ecuatoriano. La CONAI también no es que
de ascenso. Todo esto de lo que hizo el Ecuador, resultado de eso es lo que nace la CONAIE y compañeros. Antes que vengan los europeos, los españoles, ¿cómo era este continente, estos pueblos? Estos pueblos de América desde hace miles de años estuvo poblado con diversas formas de organización económica, social y política, religiosa, cultural. El proceso histórico de integración tenía complejos sistemas sociopolíticos de estados. Por ejemplo, los mayas, aztecas, incas eran prácticamente estados. Eran estados. Temas de organización con liderazgos permanentes. No eran pueblos aislados. Estaban articulados, estaban relacionados. Mantenían los contactos entre sierra, costa, Amazonía y con otros pueblos lejanos como México al norte y al sur con Chile. La expansión del Estado Inca en el siglo XIV incorporaron en diferentes etapas a sociedades ubicadas en la región andina. Los ayllus pagaban tributo en trabajo en ocasiones festivas. El maíz, los incas generalizaron introduciendo mejoras en técnicas de cultivo, tenía las mismas características rituales religiosas que como nosotros aquí. Las divinidades eran el sol, la luna, la tierra y otros elementos de la naturaleza. Los incas generalizaron el culto al sol y le dieron un carácter estatal respetando las huacas locales. O sea, es decir, los que adoraban aquí, las pachas, los pobres, todas esas cuestiones también. Con la invasión española. En 1492, unos aventureros colonizadores dedicados al pillaje y saqueo hicieron el sometimiento económico y político a pueblos con prácticas más incalificables formas de explotación y su juzgamiento a nombre de la corona española y la iglesia. Encontraron fuentes inagotables de riqueza para la corona española y la iglesia. En ese sentido, más que enseñar el Evangelio, por ambición solo dedicaron a obtener oro y plata a cualquier costo. Antes que salvar a los indios, enviaron a las minas, saquear tesoros, riquezas. Donde hay riqueza, va el Evangelio. Donde no hay, jamás llega el Evangelio. Donde no hay oro y plata, ni hay soldado ni capitán que quiera ir. Es así. Utilizaron armas proyectos de acero. Además llevaban perros hambrientos, saltaron con sangrienta furia, arrastraban y hicieron pedazos. La colonia, ¿qué pasó? Con la colonia, el colonialismo triunfó el desarrollo histórico de los pueblos, implantando regímenes de explotación, destructuró la organización sociopolítica, las formas productivas, el sistema de intercambio, la religión, los conocimientos. En el sistema colonial implementó instituciones como la encomienda, la mita, obraje y reducciones. Saqueo de riqueza, explotación, organizó mano de obra indígena, negaron la condición de seres humanos, legitimando así la voluntad de opresión y explotación. Gran guerra de enfermedades que causó la gran disminución demográfica de los indígenas. Sometieron a trabajos de mitas a los indios, llevaron 50 en 50 y de 100 en 100. Las mujeres, los hijos y parientes, sin esperanza de volver a ver, despedían porque en las minas morían. Ante la inhumana situación, nunca rindieron y reaccionaron para liberarse del yugo. Algunos huyeron a las montañas, otros recurrieron a la resistencia. El proceso organizativo de la CONAIE. Tras largos periodos de gestación, en 1980, con la constitución del Consejo Nacional de Coordinación de las Naciones Indígenas del Ecuador, CONAGNE. Para eso, para formar CONAGNE, participaron CONFINAIE de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, que ya existían en la década de los 70, que formaron el Ecuador y también FENOCIN, ahora FENO y algunas otras organizaciones más van a ese primer encuentro de
nacionalidad de los pueblos para conformar CONAIE. Como no estaban de acuerdo con el concepto indígena, entonces ellos retiraron diciendo que son campesinos. La CONAIE de Coronare, la CONARME, no, Confiñay y Coronare, con él estaban los curas ya, tenía toda esa corriente étnico y de pueblos indígenas, entonces se consolidaron y formaron CONAIE. Luego, en 1986, organiza el primer congreso de la CONAIE, en noviembre 16, del 13 al 16, en Campamento Nueva Vida, en Quito, donde constituye la CONAIE, Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador. ¿Para qué? Para luchar por la defensa de las tierras, territorios, recursos naturales y libertad. Esos fueron los motivos por los que forman la CONAIE. ¿Qué más? Para fortalecer la educación intelectual, luchar contra el colonialismo, el neocolonialismo y contra empresas transnacionales. Ahí igualmente deciden impulsar la autolegislación comunitaria y desarrollar el comunitarismo integral. Igualmente ahí resuelven fortalecer la identidad y las formas de organización social. Igual también ahí deciden promover el ejercicio de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas. Ahí mismo igualmente deciden construir sociedad intercultural, promover la participación mediante el establecimiento de la democracia participativa con el fin de descentralizar el poder y los recursos económicos, y también ahí hablan de la solidaridad y la equidad. Se trabajar por esos principios. Igualmente, ahí desafían lograr la igualdad y la justicia de los pueblos y nacionales indígenas y la sociedad en general. Por último, hablan de fortalecer relaciones internacionales entre nacionalidades indígenas de Abya-Yala, Centroamérica, a fin de viabilizar una comunicación alternativa entre los pueblos indígenas de este continente. Así funda la CONAIE. Con eso se resuelve. Para trabajar sobre esos temas es lo que la CONAIE informa. La CONAIE se originó durante el régimen de Leopoldo Pérez Cordero, donde empezó a participar en las huelgas nacionales de 1987-1988. Luego ya en 1990, durante la presidencia de Rodrigo Borja, organizó el primer levantamiento indígena dirigido por la CONAIE. En el año 1994, en el gobierno Sixto de Ravallín, realizó un nuevo levantamiento indígena contra la aprobación de la ley agraria. Esa ley agraria ya estaba aprobada por el Congreso Nacional. No me recuerdo cuántos días estaría levantado y tuvo que anular esa ley. En 1997 la CONAIE tuvo activa participación durante el paro de los movimientos sociales contra el gobierno de la Bucaram. Y hay muchos compañeros vendidos ahí también. Crearon este Ministerio Étnico-Cultural. Luego en el 2000 la CONAIE protagoniza un nuevo levantamiento indígena en contra del gobierno de Yamin Mahuad, quien finalmente abandonó el cargo. Caso de Correa, le tocó el turno a Lenín Moreno, quien en octubre de 2019 tuvo que hacer frente a violentas jornadas de protestas por la eliminación de los subsidios a los combustibles. En estas jornadas cayeron varios ciudadanos. Con lucha constante, finalmente la Asamblea Nacional concedió la amnistía a 268 procesados por el paro de octubre de 2019. Algunos dirigentes indígenas fueron amnistiados por encabezar las movilizaciones. O sea, uno de los hechos más grandes son estos de la comunidad indígena y popular. En 1987 ya CONAIE existía, entonces realizó en Quito primer taller andino de intercambio de experiencias en educación, comunicación de organizaciones campesinas indígenas de Colombia y Ecuador. Luego, en 1989, realizó el primer encuentro latinoamericano
Latinoamericano de organizaciones campesinas indígenas. 21 países se juntaron para eso. Luego, mediante comité de campaña, impulsó reflexiones colectivas cometidos por Europa en nuestro continente y las consecuencias causadas contra los pueblos indígenas. ¿Y qué más? La historia oficial de la conquista ha sido presentada desde el punto de vista colonialista, que convierte a los invasores en héroes y amos. Así dice. Por otro lado están los nombres de ellos. Esta visión intencionalmente ignora la lucha, resistencia y valentía de los pueblos en defender la vida y la dignidad. De 500 años crecer la llegada de los españoles en el año 92. Recuperar la memoria histórica para afirmar la identidad, conocer y recuperar nuestro pasado y la identidad de pueblos para buscar soluciones a graves problemas. Impulsar la proyección hacia el futuro, conquistar la verdadera independencia, porque vivimos bajo el régimen colonial, sistema de dominación, explotación, saqueo de recursos naturales, el genocidio y la discriminación. Recuperar la forma organizativa comunal, donde todos podamos participar, crear condiciones de cooperación y paz para la armonía entre hombres y la naturaleza. Un mundo con dignidad y justicia, eso es lo que buscaba. Cuestionar el descubrimiento de América. En realidad, nuestra América no fue descubierta. En 1992 significó invasión, ya existían numerosas civilizaciones de alto nivel y de organización en este continente. Entonces, bajo todas estas declaraciones es lo que se organiza la campaña de los 500 años, cómo celebrar. Entonces, es decir, que en 1492 Europa organizó la celebración de la conquista de los 500 años. Dilapidó mucho dinero. Organizaron grandes eventos en todo el mundo para celebrar el aniversario de 500 años por comprobar, comprobar que la tierra era redonda. Es decir, cuando llegaron, es decir, cuando Colón partió para irse a las Indias, entonces navegó pensando que estaba yendo para allá. Y cuando llegó acá, pensó que llegó a las Indias. Entonces no había llegado a las Indias. A la final él murió sin saber que realmente existía América. Entonces de Ganda dice que Cristóbal Colón descubrió América. Es mentira, falso. Él murió sin saber. Se quería celebrar el descubrimiento o el encuentro de dos mundos de 500 años. El fenómeno ocurrió cuando pensaban que estaban muertos y quedaban algunas reservas dispersas en América que servirían para actividades de turismo. Han tenido que aceptar, reconocer que los indios estaban más vivos y fuertes que nunca. Claro, ellos estaban yendo a celebrar pensando que ya se han muerto los indios, ahorita grabados. Y cuando de pronto empieza a levantar en todo el mundo. ¿Sí? En Ecuador, gracias al levantamiento del 90, la marcha por la vida, en 92, la presencia de guaraníes en Quito cambió el rumbo de la historia ecuatoriana. Ahí reconocieron que existimos nosotros, 5 países. La sociedad tuvo que reconocer y aceptar que los pueblos indígenas negados durante la historia aún existen. Eso repercutió en todas las instituciones del Estado y en la Constitución de ese entonces. Se convirtió obsoleta para gobernar. Es decir, que ya de lo que demandábamos, por lo tanto la Constitución nos servía. Por eso empezamos a demandar nueva Constitución. Y cuando por último lo pensaron en 2008, recién, desde ese año a los casi 18 años, hace la nueva Constitución. Es decir, esta nueva Constitución a la CONAI, a la CONAI, a todos nosotros nos ha costado 18 años de lucha. No es que es facilito. Algunos piensan que Correa es una Constitución, es mentira, falso. Sino, otro concepto de ley. Cuando fundó la CONAI, o sea, como decía, la Confederación de Naciones Indígenas de la Nación Ecuatoriana, con Piñay, integró con todas estas organizaciones,
entonces existía Federación de Pueblos Indígenas del Napo, Collín, Federación de Comunas Unión Nativos de la Amazonía Ecuatoriana, Pequinay, existía Catón Comuna, Aguarico, JCA, existía Asociación de Centros Zonas y Collas, existía Nacionalidad Guau, existía la Nacionalidad Copán, existía la Organización de Pueblos Indígenas Pastascopí, la Federación de Centro Usual y Asociación Independiente del Pueblo Usual Ecuatoriano, AIPSE. Todas estas organizaciones eran base de la CONFINAE y con esas bases en 1987 forma parte de la CONAIE que se acabó de crear. Y el Ecuador, todas estas organizaciones eran en ese entonces parte de la Ecuador. Imbabora, Ronapurapa, Catontal, Nimbota, dice de las indígenas campesinas de Imbabora. Pichincharicharín, Unión de Comunidades Indígenas de Calderón, UCI, el Movimiento Indígena de Cotopaxi, Movimiento Indígena de Cumburao-Mí, Unión de Indígenas Salasacas, Movimiento Indígena de Chimborazo, Mich, Federación Campesina de Bolívar Manta, Ronacunapa, Richarino Ficabunare, Fundación Ronacunapa Yachehuasi, Unión Provincial de Comunidades Cooperativas del Cañar, Unión Campesina de Escuay y Nasey, Organización de Indígenas de Saraguro, Ecuador, Ronacunapa, Richarino, en este caso CONAIE. Todo eso es lo que forma parte de la CONAIE cuando fundó. Y en la costa ecuatoriana estaban estas organizaciones en su fundación. Federación de Centro Aguá, Federación Centro Chachis, Gobernación Sachich. Aún había CONAIE en ese entonces. En la actualidad la CONAIE está, por ejemplo, los pueblos indígenas de la costa ecuatoriana están Huancavicas, Mantas, Nacionalidad Indígena de la costa ecuatoriana. Existe Éper, Chachis, Aguá, Sachi, Nacionalidades Indígenas Sierra Ecuatoriana, Quichuas, como fue en Ecuador, que está Quichuas, está los pueblos que están Caranto, Tabaro, Matabuela, Cayambi, Tucara, Panzaleo, Chipuleo, Quizapincha, Salasaca, Huaranca, Poguar, Cañare, Palta, Saraguro. Esos son instrumentos, forman parte del Ecuador. En la Amazonía están Shuar, Quichua, Copán, Siona, Secoya, Guaurane, Zapa, Andoa, Chiviat, Achuar. Estos son los pueblos y además los pueblos afroecuatorianos. Estos son los pueblos y nacionalidades actuales que forman parte de la CONAIE.